noche nos enfocamos en la segunda parte de la gran ramera de la serie de Apocalipsis. Hemos cubierto en la sesión anterior el capítulo 17, donde se dan detalles específicos sobre esta ciudad, porque a Juan se le dice claramente que la gran ramera, la mujer que está sentada sobre muchas aguas, es una ciudad que domina sobre las naciones de la tierra y que se pasea o está montada sobre una bestia. Así que podemos resumir los aspectos cubiertos en la sesión anterior de esta manera. La gran ramera de Apocalipsis 17 y 18 es una ciudad llena de riquezas y de inmundicias, o sea, de pecado. La bestia es un gobernante mundial que se va a levantar durante el periodo de la gran tribulación y va a tener el respaldo de 10 naciones, o sea que va a ser como una especie de alianza la que se va a dar en este tiempo, y al mismo tiempo que tendrá el poder de estos 10 reinos o naciones respaldándole a él, será una forma como un resurgimiento de uno de los imperios de la antigüedad. Por eso se habla acerca de las 7 cabezas, de la bestia de 7 cabezas. Ahora, las aguas, claramente a Juan se le dice que las aguas son naciones, pueblos, tribus, lenguas, sobre los cuales domina la ramera, o sea, sobre los que tiene influencia la ramera. Ahora, la ramera es una prostituta y estamos hablando de prostitución espiritual, estamos hablando de idolatría, estamos hablando de apostasía. Ese es el enfoque que se le da a la fornicación y al adulterio espiritual, la idolatría. Ahora, como se dice que es una ciudad, las únicas 2 ciudades que califican para poder ser consideradas esta gran ramera son la ciudad de Jerusalén, de la cual en el Antiguo Testamento ya Dios la llamó como tal, porque eran el pueblo de Dios. Israel, el pueblo de Dios, se apartó, se fueron tras los Baales, se prostituyeron, y Dios a través de los profetas habla acerca de esto. E incluso hay un profeta que dice: ¿cómo te convertiste en ramera, ciudad fiel? Y está hablando acerca de Jerusalén. Pero todas las demás características que vimos ya no concuerdan con Jerusalén, porque Jerusalén no tiene influencia sobre las naciones, los reyes de la tierra no han fornicado con Jerusalén, y entonces nos queda la segunda ciudad, que es el Vaticano, la cual está situada en Roma. Entonces con esta ciudad sí coinciden, pero de una manera exagerada, la gran cantidad de elementos que se mencionan ahí para poder describir a esta ciudad. Entonces vamos a comenzar estableciendo esto. La identidad de esta ciudad es el Vaticano. Por la descripción que se da, coincide, pero de una manera exagerada. En lo personal, yo estoy completamente convencido de que se trata del Vaticano. Ahora, ¿qué es el Vaticano? El Vaticano es una ciudad, estado, que está dentro de la ciudad de Roma, que pertenece a Italia. Es una extensión de menos de medio kilómetro cuadrado, que tiene aproximadamente 800 habitantes. O sea, imagínese usted, medio kilómetro cuadrado. Y en esa ciudad, que es un estado independiente, existe un gobernante con todos los poderes, y es el Papa. Pero el Papa delega a través del secretario parte de sus funciones, y existen también otras posiciones establecidas, pero hubo un tratado, el tratado de Letrán, un tratado que se hizo con los italianos a principios del siglo XX, en 1919, algo así, donde se le concedió la independencia al Vaticano y se le reconoció como un estado, se le reconoció como un gobierno independiente, y los países del mundo tienen relaciones diplomáticas con ellos. Ahora, ellos son, valga la redundancia, la sede de la Santa Sede. O sea que en el Vaticano se encuentra establecido la representación de la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica, y todo lo que ahí se determina es lo que luego es esparcido por todo el mundo. Entonces la identidad de esta ciudad encaja, pero de una manera asombrosa,
con el Vaticano. Y ya dije que el Vaticano es una ciudad dentro de otra ciudad. Y el nombre realmente es Estado de la Ciudad, el Vaticano. Ese es el nombre con el que se identifica correctamente. Así que ahí sí se puede establecer que esta es la gran ciudad que reina, porque son millones y millones de personas las que están bajo el dominio, en una ceguera, en una subordinación a las autoridades. Yo recuerdo cuando la madrastra de mi papá me decía, estoy pidiéndole a la Virgen por vos para que te convirtas, me decía. Pues no le va a contestar, le decía yo, porque ella no puede oírle. Y me decía, yo estoy rezando, me dice, porque tenés que volverte a la verdadera iglesia, a la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Y entonces yo le decía, aunque era un poco difícil discutir con ella, porque por causa de su sordera, por la edad, yo le decía, la salvación viene de los judíos, no viene de Roma. Y la iglesia no es romana, porque eso es lo que dice parte del credo, ¿verdad? Que la iglesia es apostólica y romana. Entonces, habían algunos argumentos, pero entre los argumentos que ella me ponía eran estos. Es que mira, lo que los sacerdotes dicen, esa es la verdad. Lo que los pastores dicen, eso es mentira. Ahora es cierto que lo que muchos pastores dicen es mentira, pero lo que dice la palabra de Dios, esa sí es la verdad. Así que tenemos que irnos a la palabra. Y una de las cosas más importantes que tenemos que aprender esta noche, hermanos, es esto. A pesar de que la gran Babilonia, a pesar de que la gran ramera es parte de ese sistema de confusión religioso, porque le dije eso en la sesión pasada, que la gran Babilonia es un sistema de confusión religioso mundial, del cual la iglesia o el sistema católico es parte. Y a esta sí se le puede calificar como la gran ramera, también se le identifica como la madre de las rameras, o sea que hay más. Y de esas otras rameras hay un montón de grupos pseudo cristianos y también hay un montón de grupos evangélicos, porque han apostatado, se han apartado de la sana doctrina. Entonces nosotros, siendo bíblicos, no podemos tomar una actitud religiosa de que señalamos a los católicos por idólatras. No, también dentro del sistema evangélico existen un montón de pecados, existen un montón de desviaciones. Y por eso es que el Señor Jesús dijo que el camino de la salvación era estrecho, que era angosta la puerta y que había que esforzarse por entrar por ella. Entonces no podemos tomar una actitud así bien superficial, como que todos los evangélicos están en lo correcto y los católicos están equivocados. Babilonia es parte de un sistema de confusión terrible. Babilonia es un sistema de apostasía horrible que ha engañado a millones de personas, y eso incluye un montón de pseudo cristianos o de movimientos o de sectas e incluso de iglesias que se tildan o se hacen llamar evangélicas. El título entonces nos da algunos detalles. Babilonia la Grande. Eso establece un imperio mundial de la religión falsa. Eso es lo que literalmente tenemos que entender con Babilonia la Grande, porque Babilonia era el imperio, uno de los 7 imperios, la ciudad de uno de los imperios de los medo-persas. Entonces vemos aquí que Babilonia representa en realidad al imperio mundial de la religión falsa, pero esto incluye, como ya lo he mencionado, toda la diversidad de gamas o de ramas religiosas que existen en el mundo y que han causado que las personas no conozcan que Cristo es el camino al Padre, y que no reconozcan o no entiendan que solamente a través de Él hay salvación. Entonces, parte de Babilonia es todas las grandes religiones como el hinduismo, el budismo, el islamismo, pero luego, como ya mencionaba, que es identificada como la madre de las rameras, significa que hay una entidad, una organización, y es señalada con una ciudad como la prostituta más grande, la que ha sido infiel a Dios, aunque proclama ser la iglesia fundada por el Señor. Ha sido infiel por causa de sus fornicaciones o adulterios espirituales, lo cual significa la idolatría que se ha promovido. Pero no solamente es la madre de las rameras en el sentido que es la ramera más grande, sino que también hay rameras o prostitutas espirituales que han nacido de ella. Entonces podemos decir esto: la iglesia apóstata
la gran iglesia apóstata es la iglesia católica. Pero luego hay una gran cantidad de iglesias evangélicas que también son parte de esa apostasía, que están conectadas a través del ecumenismo, o que se han desviado de las doctrinas, de la doctrina que es conforme a la piedad, o que se han leudado y han sido engañadas. Entonces sí podemos establecer que la gran iglesia apóstata es la iglesia católica, y que por lo tanto el Vaticano es la ciudad del cristianismo corrupto, donde no se predica la sana doctrina, no se predica lo que el Señor Jesucristo enseñó, se predica la tradición, y se le da un mayor valor a la tradición que a la misma palabra de Dios. Entonces la gran iglesia apóstata ha promovido la idolatría, se ha prostituido con ídolos traídos del paganismo, pero también ella misma ha cooperado para que sean fundadas sectas pseudocristianas, sectas que aparentemente, aunque se fundamentan en la Biblia, no predican realmente las doctrinas bíblicas. Entonces hay como una mezcla, y el mundo lo recibe de esa manera. Incluso llega tan lejos como el movimiento gnóstico cristiano, donde se hace una mezcla de Biblia, de cristianismo con gnosticismo, con conocimiento oculto. Entonces llega tan lejos que abarca un montón de grupos religiosos, y que abarca un montón de iglesias evangélicas que se han desviado, que han apostatado de las verdades de la palabra de Dios. Ahora, el título Madre de las Abominaciones de la Tierra nos da otra idea. Es el centro del control satánico, porque todo esto tiene que ver con un dominio espiritual. O sea, no es así nomás. Uno puede tener como creyente un conocimiento promedio, fundamental del error de los ídolos, de adorar imágenes, puede tener conceptos básicos sobre que después de que alguien se muere ya no hay que hacer rezos porque no tiene sentido, no se puede cambiar el destino o la eternidad de las personas a través de las misas. Uno puede tener un conocimiento así como superficial, básico, pero hay algo mucho más profundo, y es la operación demoníaca. Porque la Biblia dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Y uno de los ejemplos más claros que nosotros tuvimos o hemos tenido en nuestro proceso de crecimiento como iglesia ha sido el del sacristán de la iglesia que vino o que fue traído por el hermano Mario para poder ser liberado. Y él hablaba acerca de las experiencias demoníacas que él había vivido. Él hablaba acerca de cómo el demonio entraba en él y cómo le revelaba o le daba información sobre las cosas que la gente quería, sobre los milagros que la gente quería. Y esto es algo que ya nos hace introducirnos en un plano mucho más profundo o de mayor gravedad delante de Dios, porque ya es una conexión con el mundo espiritual, una conexión con los demonios. Pero aparte de eso, es la madre de las abominaciones de la tierra, porque es un sistema de confusión religiosa y de idolatría, donde aparte de esto se encuentra que hay o han habido asesinatos, traición, fornicaciones, pederastía, invocación de muertos, codicia, hechicería, vender amuletos y vender reliquias para poder recibir milagros y un montón de cosas más. Cosas que están prohibidas por la palabra de Dios. Así que eso viene a ser como un resumen de lo que ya cubrimos. Por lo tanto, vamos a irnos al capítulo 18 para darle seguimiento y concluir en esta noche, en esta sesión, con este punto de todo lo que estamos tratando relacionados con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18, verso 2 dice: y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido
de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mire qué interesante, vamos a detenernos en este par. Interesante la advertencia del final. Pero veamos un par de elementos en el verso 2. Dice que se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Podemos, en base a las experiencias, establecer y en base a la palabra asegurar que donde hay una idolatría, hay una operación demoníaca. Son los demonios los que se encargan muchas veces de realizar el milagro que la gente le pide a los santos. Y entonces la gente sigue confiando en el santo porque recibió el milagro. Pero quien hizo el milagro o dejó de causar la enfermedad es el demonio o los espíritus que se mueven y se manifiestan en el mundo. Y esto se hace con el propósito de que la gente siga atada a este sistema de engaño. De hecho, nadie puede, y lastimosamente toda la gente en el catolicismo no es enseñada sobre esto, nadie puede, una vez muerto, ser llevado al cielo, a la presencia de Dios, y estando en la presencia de Dios, si fuera el caso, con un sacerdote, con una persona, o como en el caso de la canonización del señor Romero, nadie puede estar en la presencia de Dios y estando allá, escuchar que hay alguien allá en Sensuntepeque rezándole, escuchar que hay alguien más allá por Sonsonate invocándolo, que hay alguien allá por San Miguel pidiéndole milagros, porque solamente Dios es omnipresente. Ningún ser humano puede estar en el reino de Dios, si fuera el caso, y desde allá poder escuchar las peticiones de la gente en la tierra. Sin embargo, como esto es parte de la ignorancia que existe en la gente, en las ovejas. Recuerdo yo cuando una hermana miembro de la iglesia hace muchos años me dijo: pastor, lo que a mí me consuela, me dijo, de que mi madrecita se haya ido con el Señor, es que yo sé que desde ahí arriba ella me está cuidando. Y yo me le quedo bien, ¿qué? Repítame lo que me está diciendo. Porque hay gente que tiene una serie de ideas y de pensamientos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, amén. Está como el caso de esta persona a la cual yo estaba evangelizando allá con el pastor Gregory, y me dijo: mire, si yo algo hago cada mañana, porque yo soy temeroso de Dios, no voy a ninguna iglesia, pero tengo temor de Dios, lo que yo hago, me encomiendo a Dios y a mis muertitos, me dijo. Y otra vez yo, ¿verdad? ¿Qué le digo? Dígame, repítame lo que me está diciendo. Yo me encomiendo a mis muertitos. Y yo no había oído nunca esa expresión, y le digo: explíqueme. Y me dice: bueno, yo ya soy huérfano, ya no tengo mamá, ya no tengo papá, y algunos de mis hermanos ya se murieron. Entonces, todos los días yo no me vengo a trabajar, él trabajaba en una joyería, yo no me vengo a trabajar sin primero pedirle a cada uno de ellos que me cuiden. La gente piensa que los muertos los pueden cuidar, cuando la realidad es que a veces ni los vivos pueden cuidarnos. Pero existe ese tipo de pensamientos, de confusión religiosa en la gente, por ignorancia de la palabra de Dios. Entonces lo que en realidad lo que en realidad hay es una operación demoníaca. Hay una manifestación de demonios, y es lo que dice en el verso 2 de Apocalipsis 18: se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La mayor parte de gentes ignoran el mover espiritual. Y así como hay ángeles siendo enviados por Dios, no ordenados por los seres humanos, siendo enviados por Dios como espíritus ministradores para guardarnos, para protegernos, para bendecirnos o ministrar nuestra vida, existen demonios que se mueven para engañar a la gente, para causar destrucción y aún para causar confusión, según lo escrito en 1 Timoteo 4:1, donde se dice que algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Entonces a Juan se le muestra que esta ciudad, la Gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios. O sea que hay
operación de demonios, hay manifestación demoníaca. Es una guarida de todo espíritu inmundo. Pero aquí apliquemos lo que le mencioné hace un momento. No podemos adoptar la actitud, hermano, superficial, de que nosotros los evangélicos y allá los católicos. No, porque dentro de las denominaciones evangélicas, dentro de lo que se conoce como las iglesias evangélicas, hay un montón de grupitos, y específicamente aquellos que tienen como apellido iglesias proféticas, donde también son cuevas de demonios, donde dicen que el santo habla, pero en realidad es un demonio el que está manipulando a las personas, donde se habla de los vasos, donde se habla de visiones, de sueños y de revelaciones, pero eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que permanecer en la palabra, no en las visiones que un loco está transmitiendo, no en los sueños que alguien tuvo, sino en lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, tanto se puede aplicar al sistema católico por la idolatría que hay, que es una habitación de demonios, como también a un montón de grupúsculos o de pequeños grupos evangélicos que no están cimentados en la palabra. O sea, entendamos que este es un asunto de confusión religiosa mundial, donde no se trata únicamente de identificarnos o de pretender que por ser parte de un movimiento se esté en lo correcto. No, tiene que ser la doctrina conforme a la piedad, la doctrina que nos impulsa hacia la misericordia, a la santidad, el temor de Dios, el caminar en amor, sirviendo al prójimo. Entonces, eso es lo que verdaderamente establece como límites la palabra de Dios. Luego se menciona en el verso 3 que las naciones han bebido del vino del furor de sus fornicaciones y los reyes de la tierra han fornicado con ella. O sea, los reyes han fornicado con esa ciudad. Supuestamente esa ciudad está en representación y al servicio de Dios, pero esta ciudad ha causado que los reyes de la tierra se desvíen tras la idolatría, se desvíen a través de los engaños, a través de los dogmas, a través de las enseñanzas, y la gente no pone su mirada en el único que realmente puede salvar. Se presta la situación que vivimos para que yo pueda hablar cosas como esta. Noticia del periódico: clamor por la paz. Es la primera petición que le están haciendo a Monseñor Romero. Vale, como ahora él ya está subido en los altares, lo cual significa que él ahora ya puede hacer milagros. Está autorizado para que responda desde el cielo y haga milagros. Así que el milagro que le están pidiendo es que haya paz en El Salvador. Es antibíblico. No va a haber paz sobre la tierra, sino que tinieblas van a cubrir la tierra. Guerras, pestes, terremotos, destrucción, la gran tribulación. No va a haber paz. Pero la gente ingenua corre, lo han estado haciendo pidiéndole a María por la paz. Y ahora piensan, hoy que ya tenemos a San Romero, hoy podemos pedirle a él que nos consiga la paz. Pero los evangélicos no se quedan atrás con su error, con el Día Nacional de Oración y pidiendo por la paz. No está de acuerdo a la revelación bíblica. No depende de Dios traer la paz en el sentido de que mientras la sociedad no cambia, mientras el hombre no se arrepiente, mientras el hombre no se somete al señorío de Cristo, no va a haber paz. Porque en la Biblia está escrito esto: el efecto de la justicia será paz. O sea, cuando haya justicia va a haber paz. No puede haber paz mientras haya gente injusta. Entonces, la forma en que el reino de Dios se va a establecer se da en dos etapas. La primera, la etapa de la conversión. Y gracias a Dios que usted ya se convirtió, hermano. Amén. Pero la otra etapa es el que sean removidos todos los perversos. Ahora el reino va a ser establecido, porque a través de la conversión muchos se han sometido al reino de Dios, pero a través de la remoción de los malos van a ser eliminados los injustos y los pecadores, y ahora el reino va a ser establecido. No es que por orar de repente se acabó todo aquí. Bien tranquilo vivimos, ¿verdad? Mire qué prosperidad, cómo abunda el trabajo, qué tranquilidad andar en la noche para arriba y para abajo.
solo así por así, porque se oró sin que la gente cambie. No, no es posible, porque bíblicamente lo que está escrito es que la maldad se va a aumentar, no que se va a disminuir. Entonces vea cómo hay que ir comparando, que no se trata de que un sistema es señalado y desechado, sino que es un sistema de confusión religioso que abarca a todo el mundo. Y por eso es importante enfocarnos en que la instrucción del verso 4, que es dada a la iglesia, es algo a lo que hay que prestar mucha atención. Salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados. O sea, Dios le dice a su verdadera iglesia: iglesia, salgan de la confusión, salgan de la religiosidad que ha llenado toda la tierra, que ha inundado todo el mundo con una diversidad de religiones. Los hindúes con sus miles de dioses, los islámicos sirviendo a Alá y matando a gente, los budistas con su meditación y sus pensamientos filosóficos. Dios dice a través del profeta, a través del ángel a Juan: salgan de en medio de ella. Y también a través de los profetas en el Antiguo Testamento encontramos la misma advertencia. O sea que Dios llama al pueblo a que esté alerta para no ser parte del engaño, ¿no?, para no ser confundidos y para no ser desviados. Se menciona una parte más en el verso 3 al final y dice: los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El sistema religioso, hermano, es también un sistema económico. Y no solamente el Vaticano puede ser señalado como un sistema enfocado en lo económico y con un gran poderío económico. Si usted investiga un poco, se va a dar cuenta que el Vaticano es dueño de millones y millones de dólares. Tienen inversiones, tienen acciones en empresas y en compañías que usted ni se imagina, e incluso tienen reservas en oro. Pero cuando nos vamos en el ala evangélica, también resulta que dentro del movimiento religioso llamados evangélicos hay un montón de mercaderes, hay un montón de negociantes, hay un montón de gente haciendo dinero con la fe. A esto se le llama negociantes de la fe, mercaderes de la fe, manipulando a la gente para robarle el dinero, para sacarles el dinero con la doctrina de la prosperidad. Se manipula a la gente, se le roba a la gente, se le estafa a la gente. Me mandaba esta tarde, hermano Oscar, un video donde está una mujer tirada en el suelo, supuestamente era la pastora, ¿verdad? Y está una administración ahí, está tirada en el suelo, y toda la gente comienza a venir a ponerle billetes encima, porque dice que mientras más dinero dé, más bendición va a venir. La bendición viene por caminar en el temor de Dios, hermano. Ahora, sí, la Biblia incluye: honra a Jehová con tus bienes, pero la iglesia evangélica es culpable de manipular, o los líderes, por así decirlo, muchos líderes son culpables de manipular y literalmente de robarle a la gente su dinero. Los asaltan, pero bien fácilmente, y las ovejas son tan bobas que corren a dejar el dinero. Muchas veces porque la gente prefiere, como en el sistema que tenemos enfrente, pagar por recibir el milagro en lugar de tomar la cruz y seguir a Cristo. Porque es mejor y es más fácil deshacerse de un par de billetes de $20 que consagrarse para caminar en el temor de Dios, que comprometerse para seguir a Cristo. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz, sígame. Es más fácil tirar un billete a $50 para que Dios haga el milagro. Entonces vemos que el sistema religioso cubre todo el mundo. Así que cuando hablamos de Babilonia, hablamos del sistema mundial religioso, que incluye todas las religiones. Y por lo tanto usted no puede adoptar la actitud: no, es que la iglesia evangélica es la verdadera. Montón de iglesias evangélicas, incluso los grupos pseudocristianos como los Testigos de Jehová y como los mormones y como los adventistas, salieron de un fundamento bíblico, pero luego mezclado con revelaciones humanas. Y por eso es necesario permanecer en lo que la palabra dice. Y por eso es necesario congregarse para escudriñar la palabra. Y por eso es necesario el ir a la palabra
después de que se ha predicado para ver si las cosas son así, como hacían los creyentes de Berea. Porque yo pienso, hermano, si la gente en Berea oía a Pablo y después se iban a los rollos del Antiguo Testamento a ver si lo que Pablo les había predicado era así, ¿cuánto más ahora, hermano? Si nosotros los predicadores no le llegamos ni a los talones a Pablo. Pablo fue llevado al tercer cielo. Pablo tenía revelaciones. Pablo era un tremendo ministro que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. Y a pesar de esto, la gente iba a las escrituras para poder comprobar si las cosas son así. Hoy no. Los famosos, los pastores dicen algo y todo el pueblo dice amén, sin ver las escrituras. Aceptan declaraciones, aceptan enseñanza, aceptan doctrinas que son antibíblicas, porque están siendo enseñadas por un maestro, pero no se han dado cuenta que es un falso maestro, porque la misma Biblia nos advierte acerca de eso. Así que es importante considerar que hay una aplicación para nuestra vida con respecto a esto. Y esta amonestación, hermano, quizás es el centro. Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Verso 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán, y harán lamentación sobre ella, sobre la ciudad, cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Cuando usted se detiene en la Biblia, descubre detalles bien interesantes. O sea que está diciendo que esta ciudad tiene como parte de sus operaciones negociaciones a manera de mercader. Y su mercadería incluye objetos de lujo. Y en el Vaticano hay una gran colección de obras de arte, supuestamente. Bueno, es más, la ONU ha declarado patrimonio mundial lo que está guardado ahí, porque se supone que eso cuesta millones y millones por causa del valor histórico y por causa de que son obras de arte, pinturas, esculturas y toda clase de objetos que han sido guardados por siglos. Entonces aquí se nos dice que las mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de cobre, de hierro, de mármol, ya no van a ser compradas, ya no van a ser más negociadas, lo cual significa que desde ahí para atrás ha sido parte de las actividades normales. Entonces la mercadería incluye objetos de lujo, incluye alimentos, animales, pero también incluye personas. Ahora, como parte de las cosas que yo le he estado mencionando, y aquí lo correcto sería que usted fuera a averiguar, hubo un escándalo hace algunos años. El Vaticano tiene sus propios bancos, donde manejan el dinero que las iglesias a nivel mundial tienen que enviar hacia allá. Y uno de esos bancos estuvo involucrado en un gran escándalo porque estaban lavando dinero para la mafia. O sea, el nivel en que se mueven es un nivel bien elevado. Así que podemos ver que esta ciudad sí se le puede acusar y se identifica como una ciudad que ha estado traficando, que ha estado negociando, una ciudad que tiene obras de arte mundiales guardadas por siglos. Pero una vez más repito e insisto, por causa de la amonestación del verso 4, de salir de Babilonia, la amonestación que Dios le hace a su pueblo. También en la iglesia evangélica hay mercaderes, pastores que han hecho plata
robándole a la gente. El presidente o el líder de Pare de Sufrir en Brasil estuvo preso por varios años. Una mansión de millones de dólares. En los Estados Unidos y en muchas partes, bueno, actualmente hay uno en Perú, en muchas partes del mundo, hay líderes religiosos que viven como millonarios porque se han aprovechado, han convertido en negocio, han hecho de la iglesia como sucedió en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Cueva de ladrones, lo han convertido en mercado. Entonces, así como los judíos fallaron y apostataron y se apartaron del Dios vivo, la iglesia ahora, los gentiles, nosotros que somos los labradores a los que se les entregó la viña, porque los labradores malvados, recuerde la parábola, no entregaban los frutos. Y entonces, ¿qué hizo el dueño de la viña? Sacó a aquellos labradores malvados, los castigó y le entregó la viña a otros. Y esos otros somos nosotros, hermano. Pero nosotros, en términos generales, tenemos que tener este cuidado, este celo por caminar realmente delante de Dios de acuerdo a la palabra, porque la iglesia en términos generales crece en un ambiente de confusión. Y por eso Jesús habló acerca del trigo y la cizaña. Y yo le he dicho a usted preocúpese por ser trigo. Y cuando vea caer la cizaña a la par suya, cuando vea a otro pastor tramposo, cuando sepa de un pastor homosexual, cuando sepa que los líderes fallan, cuando sepa que los cristianos en los que usted más confiaba, o los que lo evangelizaron, o los que le ayudaron, cayeron, usted asegúrese de no caer. Porque la palabra dice, el que está firme, mire que no caiga. Pablo habla de que aún él mismo, habiendo sido heraldo para otros, él pudiera venir a estar eliminado. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces, Babilonia no es solamente un sistema religioso de confusión que vamos a establecer que se aplica al sistema católico. No, se aplica a todos los sistemas religiosos mundiales. Y la iglesia cristiana evangélica no es la excepción. Porque lo que vemos en la palabra es que la apostasía se da en aquellos que llegan a conocer la verdad y se apartan de la verdad. Así que vemos aquí que hay operación demoníaca, hay fornicación, lo cual habla de ídolos, y hay negociantes, hay mercaderes, hay gente que están enfocados en traficar con toda clase de cosas. Recuerdo yo haber estado en Puerto Rico, y en una de las iglesias de la prosperidad más famosas en la ciudad tenían a la venta magnetos, porque supuestamente los magnetos dentro del movimiento de la nueva era tienen ciertos poderes para ayudar a sanar enfermedades y para poder mejorar la circulación. Pues en la iglesia estaban vendiendo magnetos, y había uno muy curioso que se llamaba Sex Magnet, que era para aumentar la potencia sexual dentro de la iglesia, así en la librería de la iglesia. Pues en muchas iglesias es un asunto de negocio, de vender todo, y el colmo es vender las oraciones. Y eso se da en sistemas como el que tenemos enfrente de Pare de Sufrir u Oración al Espíritu Santo, pero también se da entre ciertas personas ignorantes que se atribuyen a sí mismos la posición de ministros, de siervos de Dios, de vasos o de profetas o lo que sea, y andan particularmente en las zonas donde está la gente menos ilustrada, zonas del mercado, la calle, y andan visitando a cada quien para orar y luego cobrarle por orar. La Biblia no nos dice de que esa es la forma en que el evangelio tiene que ser predicado. Pablo dice, le prediqué el evangelio de balde para que nadie me quite esta mi gloria. Pero hay mucha gente que se aprovecha de lo que la palabra de Dios establece que son los derechos. Y aunque no sea una iglesia ordenada, ni un ministro ordenado, hay gente que está haciendo más daño. Pero como dice el apóstol Pedro, su juicio no se tarda. Su retribución ya está preparada para todos aquellos que han oprimido, que han esclavizado, que han abusado, que han robado, que han, ocupándose de sus cargos, han oprimido a la gente, porque son mercaderes de la fe. Verso 15. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella,
se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y esta es una pregunta muy importante que analizar. Yo estoy estableciendo en base a la descripción bíblica que esta ciudad es el Vaticano. Ahora vea esta pregunta: ¿qué ciudad es semejante a esa ciudad? Ni siquiera podríamos pensar que es la capital de los Estados Unidos, ni la capital de ninguna otra nación, porque no cumple con las características de influenciar al mundo, de hacer fornicar al mundo, de tener un dominio sobre las naciones, no. Así que todo esto sigue apuntándonos hacia un sistema religioso donde el centro, el trono, está radicado en la ciudad de Roma, en el Vaticano. Ahora dice que es una ciudad que está vestida de lino, de púrpura, de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. O sea, nos habla de las riquezas de esa ciudad. Hay por ahí una anécdota también con respecto a cierto personaje que, siendo invitado por el Papa de turno, y mientras él le mostraba la gloria del Vaticano, las riquezas del Vaticano, se jactaba y le decía: ahora ya no podemos decir, como el apóstol San Pedro, no tengo oro ni plata, porque estaba queriendo mostrar que ahora tenían riquezas. Y cuando Pedro iba ya caminando, entrando por el templo en la puerta de la Hermosa, y aquel cojo estaba esperando recibir algo, esas fueron las palabras de Pedro, ¿recuerdan? Entonces Pedro le dijo: mira, le dijo, ahorita no ando nada, le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero tengo algo, y lo que tengo te lo voy a dar. Tenía la unción del Espíritu Santo, tenía la vida de Dios en él, tenía el poder de Dios en él, el conocimiento de la voluntad de Dios. Sabía que Cristo había llevado nuestros dolores y nuestras enfermedades. Así que le dijo: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Y el hombre fue sanado. Entonces, como respuesta a este personaje al cual el Papa de turno lo había invitado para mostrarle la gloria del Vaticano, cuando él le dijo: nosotros ya no podemos decirle, dijo, no tenemos ni oro ni plata. Este personaje le respondió: sí, le dijo, pero tampoco pueden decir levántate y anda. Porque Pedro no tenía riquezas, pero tenía la unción. Pero ahora existen iglesias que tienen riquezas, pero no tienen unción. Y de nuevo el enfoque no es solamente en contra del sistema católico. Hay un montón de iglesias evangélicas que se ufanan de sus edificios, de la gloria, de lo que tienen, de lo que manejan, pero no hay presencia de Dios. No hay temor de Dios, no hay conocimiento de Dios, sino una religiosidad que los hace orgullosos, igual que los fariseos. Dice aquí también en el verso 19: y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Y aquí hablamos en términos generales, hermano. Las riquezas de la religión, las riquezas generadas a través de la religión, las riquezas obtenidas a través de la manipulación. Creo que fue hace un par de años que un pastor evangélico fue señalado porque le dijo a la congregación, una congregación de gente de dinero en los Estados Unidos, le dijo a la congregación de que tenían que ayudarle a comprar su propio avión, porque el ministerio tenía que extenderse, y que Dios le había dicho que si no compraba ese avión, significaba que él era falto de fe y lo iba a cortar. Entonces la gente comenzó a darle el dinero para que no mataran al hombre. Ha habido una forma de manipular, de robar, de extorsionar a la gente.
Y hay muchos falsos ministros que se han enriquecido. Ya vimos esto el domingo, los lobos. Ya hablamos acerca de los obreros fraudulentos, de los falsos apóstoles, de los servidores del diablo disfrazados. Amén. Entonces la palabra nos advierte sobre eso. Y por eso es importante que usted sepa identificar cuál es la sana doctrina, cuáles son los verdaderos ministros y cuál es una verdadera iglesia. Estaba un día de estos muy triste. Realmente yo veo estas cosas, hermano, con gran tristeza. Cuando yo veo lo que pasa en el ambiente religioso me da una gran tristeza porque pienso, ¿y cómo sacar a la gente de ahí? Líderes aprovechándose, líderes manipulando y la gente ciega, la gente cegada, siguiendo, fuera de la palabra, fuera de la enseñanza. Estaba por ahí detenido, cerca de un lugar donde las iglesias abundan, una por aquí, otra allá y otra más allá en la misma calle, y cada quien con su bulla de culto. Y uno de los coros era: corre, corre, Satanás, corre, corre y date prisa, porque llegó el Pentecostés para darte una paliza. Y la gente está aplaudiendo y feliz: corre, corre, Satanás, corre, corre y date prisa, que llegó el Pentecostés. Ustedes no cantaban esas cosas, ¿verdad? O sí, unos dos que tres, los demás han venido santificados desde el principio. ¿Qué hace la iglesia cantando esas tonterías? Le están cantando al diablo. Al diablo le están cantando. Y la gente está aplaudiendo y la gente está con pandereta y la gente está con las manos levantadas, hermano. Yo lo veo con una gran tristeza. Cuando yo veo los abusos de los ministros, cuando yo veo la ignorancia de la gente, yo solamente veo con tristeza y con mucho pesar cómo las religiones han servido para estorbar a la gente del conocimiento del Dios vivo. Pero muchas veces la gente mejor prefiere eso que la negación y el obedecer a Dios, porque son así como el pueblo de Israel, que le dicen a Moisés: mira, le dicen, subí vos y ahí nos decís qué te dijo el Señor, porque si nosotros subimos no va a ser que nos muramos. La gente prefiere intermediarios, la gente prefiere gente que los impresione, que los apantalle con su religiosidad o con su espiritualidad, en lugar de buscar ellos personalmente a Dios. Y por eso son engañados y por eso son desviados. La gente prefiere que le cuenten, que le enseñen, que le hablen, en lugar de ir a escudriñar las escrituras. Jesús dijo: escudriñen las escrituras. Y esa es una responsabilidad individual. No es solamente un asunto de que nos enseñen, que nos prediquen, es un asunto de escudriñar la palabra de una manera personal. Es como el salmista que dice: me deleito en tu palabra como quien haya muchos despojos. Es una cuestión personal, pero una gran cantidad de evangélicos no leen la palabra. Ni siquiera conocen las doctrinas fundamentales de la palabra. Y mucho menos van a poder enseñarle a alguien, establecerlo, sacarlo de la confusión. Porque son ignorantes de la palabra, porque se han conformado únicamente a lo que se les predica. Y si lo que se predica no tiene fundamento, entonces van a haber creencias fuera de lugar. Vemos acá entonces que aquí se habla de las riquezas causadas o creadas con la religión. Verso 20. Alégrate sobre ella, cielo, y ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea que Apocalipsis 18 lo que nos muestra es: viene un juicio de Dios sobre el sistema religioso llamado la Gran Babilonia. Y Dios amonesta a su pueblo a caminar en santidad, a caminar en temor, a caminar lejos de los errores doctrinales, a caminar lejos de la idolatría. Sí, hay idolatría en el sistema católico, pero también en la iglesia evangélica. Idólatras de los líderes, idólatras de la denominación. Hay idolatría
dentro de la iglesia evangélica. Dice que ya no se va a oír voz de flautista, voz de arpistas, nada. Recuerdo que hace unos años, no sé si fue con Juan Pablo II, le llevaron la lambada. Ahí llegan los artistas a cantar para entretener al Papa. Pero no es solamente un asunto allá en el Vaticano. En un montón de iglesias o disque iglesias evangélicas hay un montón de relajos. Música mundana y toda clase de degeneración. Por eso la advertencia es, hermano, salir de en medio, pueblo mío. Y por eso yo quiero que quede claro en su mente y en la mente de cualquiera que vea esta enseñanza, esta predicación a través de la televisión, que no se trata de que como evangélicos atacamos a los católicos. No, se trata de que existe un sistema de confusión mundial donde nadie está exento de ser engañado, porque la palabra dice que incluso los escogidos pueden ser engañados, sino que se trata de mantenernos apegados a la palabra, buscando de Dios, en el temor de Dios, apegándonos a la sana doctrina, porque igual hay pecado dentro del sistema católico, igual hay pecado dentro del sistema evangélico. La gran diferencia, sí, en cuanto a la doctrina es que la iglesia evangélica, en términos generales, no camina por dogmas ni por tradiciones, sino que caminamos en base a la interpretación de la palabra. Ahora, de esa interpretación se ha abusado y por eso existen grupos pseudo cristianos donde ya no se cree lo que está escrito en la palabra, sino según el intérprete, según el líder, según el fundador de la secta. Y en ese sentido usted sabe que mundialmente hay una gran cantidad de creencias, hasta como la de aquellos de la secta de la verdad suprema, que llegaron a un convencimiento por medio de su líder. Tenían que suicidarse cierto día, a cierta hora, para poder subirse a una nave extraterrestre que iba a pasar cerca de la Tierra. Y uno dice que ¿qué? Y la gente cree eso. Por eso es que las personas son llamadas ovejas, porque son fáciles de ser engañadas. Ahora en la Biblia aquí se nos habla del juicio sobre la ciudad que representa, es la cabeza del sistema engañoso de la religión, de aquella que se proclama la representante de Cristo, la iglesia de Cristo, pero que ha puesto y ha fornicado con un montón de ídolos y que ha desarrollado un montón de enseñanzas contrarias, heréticas, antibíblicas, y que incluso se ha mezclado o se ha involucrado hasta en hechicerías, el uso de amuletos, el uso de reliquias. Dice aquí, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Coincide exactamente con el Vaticano, porque el Vaticano ha estado involucrado en las guerras, en las cruzadas, en la persecución de judíos, en la Santa Inquisición, en matar y torturar a los herejes, persiguiendo a personas que porque tenían otras creencias los consideraban herejes, o porque si eran personas que practicaban algún tipo de cultura o costumbres diferentes, los tildaban de brujos o de brujas. Y a todos aquellos que eran cristianos pero tenían una forma de creencia diferente, los torturaban para tratar de hacerlos volver, y terminaban asesinando a las personas. Entonces, en un sentido general, lo que el libro de Apocalipsis en el capítulo 18 nos muestra es el juicio que Dios traerá sobre la ciudad que representa la confusión religiosa mundial. Pero lo más importante que yo quiero que usted se lleve esta noche en su corazón, hermano, es que Dios, así como advirtió a su pueblo en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, Dios advierte a su iglesia: salgan de en medio de ella, pueblo mío. Porque el sistema religioso de engaño se da en el ambiente religioso, no se da en el mundo. Los falsos maestros no están allá afuera en la calle, están dentro de la iglesia. Los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos hermanos están dentro de la iglesia. Entonces el peligro está dentro. Y por eso es que Pablo les dijo: de en medio de ustedes se van a levantar lobos que no van a perdonar el rebaño. Y de ahí, hermano, sobre esa base,
Nosotros tenemos que procurar con diligencia establecernos en la palabra de Dios, edificar nuestra fe sobre la roca que es Cristo, sobre las enseñanzas de Cristo, sobre las enseñanzas de los apóstoles, sobre las enseñanzas de los profetas y conforme a la doctrina que es de acuerdo a la piedad y no a tradiciones de ninguna denominación ni a interpretaciones humanas, sino a lo que está escrito en la palabra de Dios. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.